capítulo 2, verso 8 en adelante, dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Vamos a orar, hermanos, ore conmigo. Padre y buen Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres tan bueno. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, nosotros te rogamos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Salvador, que esta noche preciosa, oh Dios eterno, nos hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, eres bienvenido. Espíritu de Dios, muévete en cada corazón. Señor, te suplicamos que durante la meditación de tu palabra, oh Dios eterno, siempre hayan sanidades, prodigios, milagros. Padre, ponemos delante de tu presencia todo problema familiar. A los que han viajado, Señor, llévalos con tu paz, con tu bien. Señor, a los que tienen problemas con la justicia, problemas de inmigración, ahora, Padre, obra milagros. Sana a los enfermos, por tu llaga ya hemos sido sanados. Liberta al cautivo, Señor. Levanta al caído, salva al que no te conoce. Padre, todo te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, por quien te damos, Padre, muchas gracias. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos y hermanas. Y siempre les pido en el amor del Señor que pongamos atención. La semana que pasó dimos la introducción al libro del Apocalipsis y enseñamos acerca de la iglesia a Éfeso, el mensaje que Dios mandaba. Explicábamos con lujo de detalles por qué Dios había utilizado a estas 7 iglesias del Asia. Hablábamos lo que representaba cada una de ellas. Y también me recuerdo, hermanos, que explicábamos la historia, cómo el apóstol Juan, el apóstol del amor, fue enviado a la isla de Patmos por el emperador Domiciano. Y cómo el Señor Jesucristo, de una manera gloriosa, le preservó la vida. Y me recuerdo, hermanos, que hablábamos que la iglesia de Éfeso representaba la condición de la iglesia apostólica, que abarcaba del año 31 después de Cristo hasta el año 100 más o menos, donde Dios exhorta a esta iglesia, hermanos, a que se arrepintiera. Y hablábamos que era una iglesia caída, porque le dice: recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. O sea, le estaba diciendo el Señor que vuelva a su primer amor. Y me acuerdo que hablábamos, hermanos, que Dios tendría que ser nuestra prioridad. Que la iglesia en un principio era una iglesia que buscaba de Dios, una iglesia que evangelizaba, una iglesia que ganaba almas para la gloria del Señor, y de esa manera mostraban su amor para con el Señor y se mantenían, hermanos, fieles por cierto tiempo, hasta que hubo un momento en que la iglesia había abandonado al Señor, porque le dice: porque has dejado tu primer amor. Y explicábamos, hermanos, que el primer amor era
el gran mandamiento: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, hermanos, esa iglesia, Dios lo exhortaba a que sea Dios su prioridad y que se vuelva a su primer amor. Ahora, en el mensaje a la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, hermanos, esa ciudad de Esmirna fue fundada más o menos en el año 580 antes de Cristo, en el Asia Menor. Por cuestiones, hermanos, de conquistas y de guerras fue destruida totalmente y estuvo así destruida por unos 200 años. Después hubo, hermanos, alguien, Alejandro Magno, la reconstruyó y pudo lograr, hermanos, que esta ciudad pues sea una ciudad donde hubiera comercio, una ciudad grande, tipo Éfeso más o menos. El significado, hermanos, de Esmirna significa mirra, y el simbolismo de la mirra es, hermanos, sufrimiento y muerte. Ahora, la mirra, hermanos, era una planta aromática que cuando la apretaban, la machacaban, no sé cómo le llama a usted, hermano, le trataban de exprimir, tenía un contenido aromático y tenía muchas cualidades medicinales, y sobre todo la utilizaban para embalsamar a los muertos. Yo no sé si usted se recordará, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nació, los magos del Oriente le traen, ¿se recuerda a alguien, hermanos? Le traen incienso, le traen mirra y le traen oro. El incienso, hermano, representa la oración de los justos que llega de la presencia del Señor. La mirra, hermanos, como le dije, representa o simboliza sufrimiento y muerte. Por eso, hermanos, que al Señor Jesucristo le llaman varón de dolores, el siervo sufriente. Y el oro pues representa la realeza. Y algo interesante también, que esta iglesia, hermanos, era una iglesia fiel a Dios. Y sabe usted, hermano, algo interesantísimo, que es la única ciudad hasta el momento de hoy, hasta la actualidad, existe. Se llama, hermanos, ahora Esmir y está en Anatolia, Turquía. Es la única, hermanos, ciudad que existe. Todas, de alguna manera u otra, a través de la guerra, del tiempo, hermanos, algo ha pasado que se ha perdido. Pero esta ciudad ahora se llama, como le dije, Izmir. Está, hermanos, en Anatolia, Turquía, y está más o menos a unos 60 kilómetros al norte de Éfeso. Ahora, la iglesia de Esmirna fue más o menos fundada por ahí en los años 53 o 56 después de Cristo, donde, hermanos, he leído y entresacado dentro de las historias o dentro de la historia de esta iglesia, que tuvo muchos mártires, que vamos a hablar más después de ellos. Y también, hermanos, representa como iglesia representativa en los tiempos de la iglesia en general hasta el momento de hoy, representa, hermanos, como la iglesia perseguida. Representa la etapa, hermanos, de la iglesia perseguida. Ahora, hermanos, algo interesante también, que de las 7 iglesias que escribe el Señor Jesucristo, hermanos, de Asia, 5 de ellas, Dios, hermanos, le dice arrepiéntete, o le dice pero tengo algo contra ti. Solamente 2 iglesias, hermanos, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, hermanos, son aquellas que ahora entendemos, hermanos, que la iglesia de Esmirna fue una iglesia fiel y la iglesia de Filadelfia fue una iglesia que tenía paciencia, que ya la vamos a explicar más después. Ahora, hermanos, nosotros ya entendemos que Dios se mueve en medio de las iglesias. Jesucristo se pasea en medio de la iglesia. Él conoce nuestras obras. Él conocía la obra de Esmirna, hermanos, y él sabía también que era una iglesia perseguida, una iglesia pobre, una iglesia atribulada. Dios lo conoce. Por eso en el verso 8 que leímos dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ya lo explicamos, hermanos, la semana pasada, qué significaba cuando dice escribe al ángel. Ya hemos entendido de que un ángel es un mensajero de Dios.
Y en una congregación, hermanos, el que da el mensaje de la palabra del Señor es el siervo a cual el Señor ha llamado a que dé el mensaje. Entonces, hermanos, le envía una carta al pastor de esa iglesia. De la misma manera también aquí le escriben al pastor de la iglesia de Esmirna. ¿Le envía a quién? Dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vive. Aleluya. Cuando dice, hermanos, el primero y el postrero, se está refiriendo a la eternidad. Ya hemos enseñado, hermanos, que dentro de los atributos de Dios tiene que ser omnisciente, omnipresente, omnipotente, eterno, y tiene que perdonar pecados. Cuando hablábamos y explicábamos, hermanos, de lo que era a la diferencia entre ser eterno y ser perpetuo, hay una gran diferencia. Para ser eterno quiere decir que no tiene principio y no tiene ni fin. O sea, hermanos, es diferente al perpetuo. Por ejemplo, ya dimos el ejemplo que los ángeles, ellos han sido creados, tuvieron una creación, tuvieron un inicio, pero son perpetuos. La diferencia, hermanos, de unos atributos para ser Dios es que tiene que ser omnisciente, que todo lo tiene que saber, omnipotente, que todo lo puede, omnipresente, que está en todo lugar y en todo tiempo, eterno, que no tiene principio ni tiene fin y perdona pecados. Eso ya lo hemos explicado con lujo de detalles. Y cuando se refiere, hermanos, al que estuvo muerto y vivió, hermanos, se refiere a que tuvo todo poder, o sea, era omnipotente. Y cuando dice, hermanos, estuvo muerto y vivió, se refiere que incluye, hermanos, que tiene poder contra la muerte. En el verso 18 que leíamos, hermanos, en el capítulo 1, ahí donde señala, dice, hermanos, que yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, dice Dios en su palabra. Y nosotros sabemos, hermanos, que se estaba refiriendo al Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, los que predicamos el evangelio, predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado. Por eso nosotros decimos, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. O muchas veces nosotros preguntamos, ¿quién vive? Y el pueblo con alegría de corazón dice, Cristo vive. Y lo decimos con gozo, y lo decimos creyendo con el corazón y con el alma y con la mente que Él vive, porque si Él vive, nosotros vivimos. Solamente, hermanos, nosotros los hijos de Dios podemos declarar con el corazón, el alma y la mente, y con una certeza y una seguridad de que Cristo vive. A diferencia, hermanos, que los testigos de Jehová, ellos no pueden decir, hermanos, nada acerca de quién, de su fundador, Charles o Carlos Russell. Ellos no pueden decir que Carlos Russell vive. Le digo que los mormones, ellos no pueden decir, hermanos, que José Smith vive. Los budistas no pueden decir que Buda vive. Los musulmanes no pueden decir que Mahoma vive. Los hinduistas no pueden decir nada con respecto a esto, ni aquellos que tienen sectas, religiones, hermanos, aquellos que tienen dogmas o herejías, no pueden decir nada, nada, nada. Ninguna religión puede decir nada de sus fundadores. Pero nosotros, hermanos, los que somos cristianos, los que somos hijos e hijas de Dios, podemos decir con el corazón que Cristo vive. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Jesucristo, Él vive. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Nosotros sabemos, hermanos, que en el tercer día resucitó entre los muertos. Él le dijo, hermanos, a la muerte, muerte, yo soy tu muerte. Por eso que Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Por eso, hermanos, nosotros enseñamos, los hijos de Dios, que la muerte no tiene poder contra nosotros. El Señor lo demostró muchas veces, hermanos, en los evangelios. Cuando él iba caminando y que una mujer viuda, la viuda de Naín, hermanos, se presentó. Ahí el Señor Jesucristo, su hijo estaba muerto, y él le dice, joven, levántate. A la hija de Jairo le dice, levántate, Talita Cumi, levántate, niña, levántate tú. Hermanos, otro milagro glorioso que siempre me ha impactado es cuando levantó a Lázaro, hermanos. Y ya lo he dicho muchas veces, menos mal que el Señor lo llamó por su nombre, le dijo Lázaro, porque si él decía, levántate y ven fuera, me imagino que el cementerio se hubiera levantado, porque Él tiene el poder, inclusive de la muerte. El verso 9 dice, yo conozco tus obras
y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aleluya. Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Es muy diferente, hermanos, que cuando le habla a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Así le habla, hermanos, muy diferente cuando habla a la iglesia de Esmirna. Solamente le dice: conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, la iglesia de Esmirna estaba conformada por miembros de bajos recursos económicos. O sea, eran pobres económicamente hablando. Pero nosotros hemos enseñado, hermanos, que el pobre más pobre en el planeta Tierra, con Cristo en su corazón, somos ricos. Y el rico más rico, hermanos, en el planeta Tierra, sin Cristo, es el más pobre que puede existir. Aunque la gente tal vez nos considera y nos dice: pues esos cristianitos son pobres. Eso es lo que dicen ellos, pero Dios dice que somos ricos. Podemos ser, hermanos, pobres tal vez económicamente, pero somos ricos en cuestiones del espíritu, en cuestiones de amor, de gozo y de paz. Somos extremadamente ricos. Y dice: y la blasfemia de los que dicen que son judíos y no lo son. En la iglesia, hermanos, del principio, los judíos, hermanos, odiaban a los cristianos. Se metían, hermanos, dentro de las congregaciones cristianas y se hacían pasar como que eran cristianos, pero no lo eran. Eran sinagoga de Satanás, dice Dios en su palabra. Ellos, hermanos, los perseguían para entregarlos a las autoridades. Y usted conoce, hermanos, el caso de Pablo. Usted conoce perfectamente el caso del apóstol Pablo. Dice: y aún respirando amenazas, perseguía a la iglesia. Él pedía, hermanos, permiso a las autoridades, países, inclusive a otros países, para, hermanos, traer a los cristianos para que, según él, entre comillas, regresen al judaísmo. Entonces, hermanos, desde un principio, hermanos, los judíos no querían a los cristianos. Se molestaban con nosotros los cristianos. Especialmente se recuerda usted, hermanos, cuando fue a predicar, hermanos, Juan y Pedro al templo de la Hermosa, y había ahí, se recuerda, un cojo de nacimiento, y le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. Y brincó, hermanos. O cuando el Señor le devolvió la vista a un ciego de nacimiento, se recuerda. Los judíos, hermanos, son aquellos que llevaron al Señor Jesús a los romanos. Hermanos, son los que llevaron ante Pilato, ante Herodes, y le decían: crucifíquele, crucifíquele. ¿Se recuerdan, hermanos? Los propios judíos son aquellos, hermanos, a que mataron al primer protomártir Esteban. Después mataron a Jacobo, y después encarcelaron al apóstol Pedro. Pero nosotros sabemos, hermanos, de una manera gloriosa cómo Dios libertó al apóstol. Dice que la iglesia hacía oración sin cesar. Entonces, hermanos, cuando está hablando aquí que dice que son judíos pero son blasfemia, se está refiriendo a la persecución judía en contra de la iglesia. Inclusive, hermanos, ya hemos enseñado lo que dice Dios en su palabra, que cuando el Señor, hermanos, resucita a Lázaro, cuando predicaba, hermanos, hasta sacerdotes judíos se convertían y lo querían matar por eso. Pero ya en el verso 10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no hay ninguna frase que diga: pero tengo contra ti, o arrepiéntete. ¿Sabía usted, hermanos, que la iglesia de Esmirna, cuanto más era
perseguida o atacada, era, hermanos, más fiel a Dios y crecía. La iglesia de Esmirna representa, como le dije, hermanos, a la iglesia perseguida. Así como ya hemos dicho que Éfeso representa, hermanos, a la decadencia de la era apostólica. Y la persecución de esta iglesia acaba con el edicto que dio el emperador Constantino en el año 313 después de Cristo. De ahí, hermanos, va a iniciar ya la iglesia imperial, que lo vamos a ver en el próximo tema, que es la iglesia, el mensaje a Pérgamo. Pero, hermanos, leyendo e investigando, hubieron muchos mártires, hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios. El hermano Ignacio, el hermano Leonidas, Juan Mártir, Orígenes, el pastor Hermas, el obispo, hermanos, del año 155 después de Cristo, Policarpo, la hermana Perpetua, la hermana Felicidad, hermanos, que vamos a explicar de ella, Cipriano. Son gente, hermanos, que por más que le decían que renuncian a Cristo, prefirieron que los maten. El último emperador fue Diocleciano, el que persiguió a la iglesia de una manera feroz. Ya después lo siguió Constantino. Pero estos hombres y mujeres se mantenían fieles. Después de la persecución judía entró la persecución romana, que duró un poco más de 250 años de continua persecución a la iglesia. Pero lo vuelvo a repetir, la iglesia de Esmirna, cuanto más, hermanos, le era atacada, cuanto más era perseguida, más crecía. En medio de la persecución crecía. Hermanos, hasta que aparece un hombre, Nerón. Y yo siempre hemos leído, hermanos, de que si fue Nerón o Domiciano el que inició el culto al César. Yo estoy más que seguro que fue Nerón. Hermanos, los romanos, estos eran bárbaros, estos eran paganos. Tenían muchos dioses, muchas fiestas, adoraban todo tipo de dioses. ¿Sabía usted, hermanos, que todos los astros eran sus dioses de ellos? ¿Sabía usted eso? Júpiter, Neptuno, Marte, Saturno, Mercurio, Minerva, Juno, Vesta, todos, hermanos, estos diferentes dioses tenían ellos. Y como lo vuelvo a repetir, cada cierto tiempo tenían fiestas y adoraban a todo tipo de Dios. Pero los cristianos, hermanos, no se mezclaban con ellos cuando hacían sus fiestas. Ni mucho menos se involucraban en sus fiestas religiosas de ellos. Les gustaban los emperadores porque los cristianos, hermanos, eran obedientes. Y sobre todo, hermanos, tributaban al César. Eso les gustaba. Y ellos, hermanos, muchas veces cuando se referían a decir cristianos, lo hacían, hermanos, en son de sarcasmo, de insulto. ¿Sabía usted algo, hermanos, interesante? A ellos no les importaba a la gente que adoren a lo que quieran adorar, hasta que llegó el día que instituyeron la adoración al César. Cuando surgió, hermanos, este emperador Nerón, he leído un poquito por ahí de su personalidad. Lo describen, hermanos, que era un hombre neurótico y psicópata. Era loco, en otras palabras. Saben, hermanos, lo que este hombre se sentía, que él era un semidios del Olimpo. Él testifica que tenía amor a la belleza, al arte y a la música. Y tenía, hermanos, en su cabeza se le había metido que quería destruir a Roma entera y reedificarla toda nueva. Él quería, hermanos, perpetuarse. Él quería que todas las generaciones que venían en el futuro lo recuerden. ¿Saben de qué, hermanos? Que cuando Roma se estaba incendiando, fueron 5 días de incendio. Bueno, Nerón se encontraba en su tierra natal. Dice que estaba tocando en una altura
un instrumento musical que se llama lira, tipo arpa, más o menos, para que usted tenga una idea. Le vuelvo a repetir, Roma estuvo ardiendo por 5 días consecutivos. No llegan a ponerse de acuerdo más o menos la población, pero Roma imperial tenía en aquellos entonces de 850,000 a 1,000,000 de habitantes. ¿Usted se imagina eso? Era una urbe gigante, hermanos. Era una urbe grande. Se estaba incendiando. Y el gran emperador romano, como le dije, hermanos, él, en su pueblo natal, cantando y tocando la lira. Entonces, hermanos, habían sospechas. Y imagínense, él había reunido a todo el Senado que quería destruir a toda Roma y reedificarla de nuevo. Entonces, ¿qué piensa usted que le pasó por la mente? Este fue Nerón. Querían matarlo. Le empezaron a perseguir y Nerón tuvo que buscar, hermanos, culpable. ¿Y a quién cree que le pasó la chibolita? Exactamente, a los cristianos. Él empezó a gritar, entonces, si estos cristianitos, dice, han quemado Roma, nosotros vamos a quemar también a todos los cristianos. Y empezó, hermanos, una cacería. Los empezaron a perseguir. Estos eran quemados vivos, hermanos. Dice que así como han quemado a Roma, nosotros los vamos a quemar vivos. Eran torturados. Dice la historia, hermanos, que frente a su palacio, a su casa, hermanos, había como un tipo de parque, puso muchas hogueras y ahí quemaba vivo a los cristianos. Los mandaba a capturar. Y empieza, hermanos, esa gran persecución. Y se le cruza por la mente. Y empieza a decir, perdonen a los cristianos si maldicen a Jesús. Y solamente que digan César es el Señor, les perdonan la vida. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Empezaron a perseguir a la iglesia como usted no tiene idea. Cuando yo leí, hermanos, la historia, tenía un nudo. Mira, hermanos, en esos tiempos de persecución, para ser cristiano tenía que ser valiente uno. Ser cristiano, hermanos, significaba la muerte. Ser cristiano significaba, hermano, ser quemado vivo, ser devorado por fieras salvajes, ser envenenado, ser torturado. Les arrancaban las uñas, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua. Y les decían, cuando los capturaban, solamente di 2 palabras, maldigo a Jesús y te dejamos libre. Y ellos decían, yo prefiero sufrir 1 hora, 2 horas, minutos, no me importa, antes de negar a Jesucristo. Porque ellos conocían de las glorias eternas. Se mantuvieron fieles hasta la muerte. Hermanos, cuando dice la palabra del Señor, sé fiel hasta la muerte, no se refiere, hermanos, que sea fieles hasta cuando usted tenga 50, 60, 70 años de edad. No. Cuando se refiere ser fiel, se refiere ser fiel hasta la muerte. Se refiere que en caso de que por causa del evangelio de Jesucristo seamos, hermanos, nosotros torturados o asesinados o muertos, tenemos que serle fieles al Señor. Ellos estaban dispuestos a morir por Jesús. Yo no sé si usted ha leído un libro que se llama Las Catacumbas, hermanos. Usted sabía, hermanos, que encima donde está toda Roma, debajo es un cementerio de cristianos. Millones de cristianos enterrados. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si viviéramos esos tiempos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si viviéramos en aquellos tiempos? Ya voy a dar un estudio, el último, que se llama El mensaje a la iglesia de la Odisea, donde están los tibios. Hermano, todas estas persecuciones que han pasado en la historia de la humanidad es un piropo para la persecución que se avecina. Y los tibios, los que se van a quedar, van a desear morir. Ese es otro tema que lo vamos a dar más después.
He leído relatos, hermanos, que me han impactado. Ya le he hablado aquí de la historia del obispo, hermanos, en el año 155 después de Cristo. Este obispo pertenecía, hermanos, a la iglesia de Esmirna, Policarpo. Viejito, llegaron, hermanos, lo capturaron y lo llevaron preso. Le dijeron, ¿sabes de qué? Solamente niega a Jesucristo. Maldice a Jesús y eres libre. Y él dice, 86 años le he servido. Ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y mi Salvador? Lo quemaron vivo. Ya les dije, a las hermanas las devoraban las fieras salvajes. Hay una historia que me impactó. La historia de la hermana Felicidad. 5 hijos tenía. La llevaron, hermanos, los soldados romanos. Lo mismo. Maldice a Cristo, maldice a Cristo, maldice a Cristo. No voy a maldecir a mi Jesús. Te vamos a matar a tus hijos. Maldice a Cristo. No voy a maldecir a mi Jesús. Agarraron al primer hijo. Ahí tenían la espada en su cuello. Maldice a Cristo. Y al ver, hermanos, que la mamá no, ya sabían ellos que los cristianos así éramos, hermanos, testarudos, como lo señalaba Domiciano. Se recuerdan en el caso que dimos la semana pasada cuando contamos la historia, hermanos, del apóstol Juan. Entonces son obstinados, testarudos, no hacen caso. Se fue con el niño. Y el niño le decía, yo te voy a dejar vivir, mi hijo. Solamente maldice a Cristo y te vas ahorita a tu casa. Y el niño como que ya medio que quería. Y la mamá le decía, no, mi hijo. Somos hijos de Dios. No renuncies a tu fe. Cuando le pregunta el soldado, te voy a decir, simplemente dilo. Maldigo a Jesús y que viva César. El niño con una cara sonriente dijo, yo tengo fe en Jesucristo. ¡Zas! Le volaron el cuello. La mamá mirando, la mamá observando. Y le dicen, ahora voy a seguir con el segundo. Renuncia, todavía te sobran 4. No voy a renunciar a Cristo. Le mataron al segundo, al tercero, al cuarto y al quinto. Renuncia. Maldice a Cristo. No, decía ella, porque dentro de unos minutos me reúno con mi Señor Jesucristo y con mis 5 hijos, porque Él ha prometido estar todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Mi hermano, Dios quiere que nosotros, sus hijos, seamos fieles hasta la muerte. La Biblia, hermanos, que vamos a ser probados. Esta iglesia fue perseguida. Le vuelvo a repetir para que no se olvide. Le arrancaban las uñas cuando los torturaban. Le sacaban los ojos. Les cortaban la lengua. Los quemaban vivos en las hogueras. Yo me quedaba impactado cuando este demonio, hermanos, de Nerón, dice que utilizaba los cuerpos de los cristianos para iluminar las calles de Roma. Los utilizaba, hermanos, como que si fueran carbón. Pero esta iglesia, hermanos, no dejaba de decir que Cristo era el Señor. Me impactaba, hermanos, cuando eran llevados a las fieras salvajes. He leído varias veces, pero he entresacado más. Estos bárbaros, hermanos, y que el Señor los reprenda a todos estos demonios. Agarraban, hermanos, ya lo expliqué la vez pasada, tigres, otorongos, leones, osos de 2 años de edad. Los dejaban hambrientos. Les ponían vestiduras blancas. Y ¿saben lo que hacían, hermanos? Mataban cabritos. Les amarraban pedazos de carne en sus cuerpos. Les llenaban de sangre. Cuando estas bestias salvajes salían, hermanos,
olían la sangre. Usted sabe, hermanos, que ellos tienen un olfato de lejos, hermanos, y empezaban a perseguir hermanos, a los cristianos. Pero un detalle que les llamaba la atención: los cristianos nacidos de nuevo nunca se corrían. ¿Saben lo que hacían, hermanos? Jóvenes, niños, señoritas, viejos y adultos, unos de ellos solamente se arrodillaban, hermanos, y levantaban sus manos al Señor. Otros, hermanos, solamente empezaban a adorar a Cristo y que sean devorados por las fieras salvajes. Ellos eran fieles. Ellos querían ser fieles a su Dios y a su Señor, inclusive hasta la muerte. Y como le digo, hermanos, me quedaba impactado cuando yo leía esta historia de la iglesia de Esmirna. Cuando leí, hermanos, acerca de la persecución. En el verso 11 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando se refiere, hermanos, ya hemos explicado aquí acerca de la segunda muerte, se refiere, hermanos, al lago de fuego donde van a ser enviados todos los incrédulos. Pero los que somos, hermanos, fieles al Señor, vamos a recibir la corona de vida. Y el que recibe la corona de vida nunca va a experimentar la muerte segunda. Hermanos, yo he estado estudiando mucho acerca de los tiempos finales. ¿Y saben qué pienso, hermanos? Que la iglesia fiel no vamos a mirar ni la muerte primera. ¿Saben qué quiere decir eso? Maranata, Maranata, Cristo viene pronto, hermanos. Nosotros no vamos a conocer muerte física, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos vamos a ser transformados, y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos a encontrar en el aire, en las nubes con el Señor, y vamos a estar para siempre con Él. Cristo viene pronto. Hermano, hermana, como cristianos vamos a ser probados. Así como se prueba el oro. Ya lo dije, hermano, la vez pasada en el tema que dimos un domingo acerca de la apostasía. Y ya todas las señales están cumplidas para su segunda venida. Ahora ya hemos entrado en la recta final, donde Dios, hermanos, ya está definiendo los que son de Él y los que no son de Él. Ya entramos en la recta final. Yo le pregunto, hermano, ¿ha tenido usted pruebas, luchas, tribulación? ¿Hemos sufrido persecución por causa del Evangelio del Señor Jesucristo? No, hermano. Si vivimos una etapa gloriosa, no hay persecución, pero hay un enfriamiento en el corazón tremendo. Recuerden, hermanos, es posible que usted esté pasando una lucha muy dura, hermano y hermana, pero solamente le aconsejo algo: sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios, porque si usted le es fiel a Dios, usted va a ser fiel con todo el resto del mundo. No quiero poner la aplicación ni preguntarles cuánto le somos fieles al Señor, pero de verdad. Pero aprendamos esta noche, hermanos, que la iglesia de Esmirna, por su fidelidad a Dios y a su palabra, hasta la actualidad es la única ciudad en la historia que permanece. Porque fue la única.
que le fue fiel a Dios. A pesar de todo, hermanos. Por eso que el Señor dice, yo conozco tus obras. Es que mire, hermano, Dios conoce todo. Y hemos entendido que Él se pasea en medio de su iglesia. Él conoce todo. Por eso, hermanos, yo los motivo que aprendamos a ser fieles. Y que las pruebas que estamos pasando, las luchas, eso no es nada, hermano, comparado a la iglesia de Esmirna, que fue una iglesia perseguida, pero que los hermanos y hermanas estuvieron dispuestos a morir por nuestro amado Salvador.